de Sodesa Consultores, les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy, viernes, de impacto del CFDI 4.0 en el cierre fiscal 2022. Recordemos que, bueno, ya estamos en tiempo de preparar nuestro cierre fiscal a efectos de poder tener una planeación adecuada y también ir vislumbrando la metodología en cuanto al formato 2022. Recordemos que desde el año 2020 ha cambiado esta metodología en cuanto a la presentación de la declaración anual y se hace a través de las herramientas que se presentan a través del portal del Internet. Llevaremos una plática de aproximadamente 30 minutos, son pláticas que llevamos en forma o realizamos en forma semanal a través de la comunidad de Sodesa Consultores. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellas personas que deseen ingresar, por favor pónganse en contacto con la persona que les dio acceso a este curso a efectos de que los pueda agregar en el número y en el grupo de WhatsApp correspondiente. Asimismo, les informamos que tenemos la parte del Internet que vamos manejando, y esto lo comento porque al momento de hacer la presentación se empieza a entrecortar la voz el tema de la presentación propiamente de la voz. Entonces, recomendamos que estén lo más cercano posible a su Internet a efectos de que puedan tener la conectividad en forma suficiente. También les solicitamos puedan apagar sus micrófonos. Claro está, vamos a tener esta plática de aproximadamente 30 minutos. Al cierre de la misma daremos una apertura en el chat para temas de preguntas y respuestas. Por si tienen alguna inquietud, las puedan ir anotando. Pues bueno, vamos a comenzar. Recordemos que, bueno, ya estamos, como había comentado hace un momento, en la parte del cierre del año 2022. Y a partir del año 2020 en especial, y con impacto hacia el 2021, tuvimos un cambio en la parte del CFDI, ya que se convirtió en una herramienta indispensable para la propia autoridad. A través de esta herramienta que se le ha otorgado a la propia autoridad como una mecánica de fiscalización, si bien es cierto para el contribuyente es una parte operativa, puesto que sin el CFDI, sin esa factura electrónica, pues no puede hacer sus operaciones de forma continua, y más allá de ello, pues bueno, recordemos que la propia autoridad ha tomado esta herramienta como una forma de fiscalización para los propios contribuyentes. El tema que nos encontramos en la declaración del año 2020 por primera ocasión es que la declaración anual ya tenía el concepto de los ingresos acumulables en forma prellenada. En automático, derivado de lo que fuimos presentando en los pagos provisionales, se refleja directamente en la declaración anual. Es importante este tema, ya que posibilitados para poderla presentar en tiempo y forma, ya que al momento de que empezamos a analizar información, se advierte precisamente que hay una falta de presentación ante la propia autoridad de pagos provisionales. Ello ocasiona que los ingresos no se reflejen en forma oportuna en la propia declaración anual. Recordemos que esto tiene un impacto dominó, es decir, no solamente estamos hablando de las facturas en cuanto a los ingresos, también tenemos el tema de las deducciones, en especial sueldos y salarios. Recordemos que incluso, y veremos en precisión, que la propia autoridad ha dado una prórroga para que entre en vigor el CFDI de nóminas única y el 2023. Lo cual quiere decir que
4.0 del CFDI entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2023. He ahí ese diferencial en tiempos nos hemos encontrado y ha habido una serie de consultas relacionado y referente a que si había una prórroga para el CFDI 4.0 hasta el mes de marzo del año 2023. Y la realidad es que sí lo hay, pero nada más es única y exclusivamente para efectos de el CFDI de nóminas. Y esto básicamente lo hace la autoridad en vista de las declaraciones que se tienen en años anteriores, ya que al momento de realizar la propia autoridad su cierre de sueldos y salarios con base precisamente a los FDI de nóminas, encuentra una serie de imprecisiones en los propios FDI que no le permiten tener una información verídica, una información que le pueda servir a la propia autoridad para efectos de hacer una fiscalización en forma correcta. Es por ello que incluso el año pasado también a través de la propia resolución miscelánea dieron una prórroga para efectos de que se presentara hasta el mes de marzo o hicieran una corrección de CFDI hasta el mes de marzo. Recordemos que el próximo mes tenemos nuestro curso ABC de sueldos y salarios y ahí haremos todo el análisis referente a estas problemáticas que se presentan para efectos del cierre anual 2022. Ahora bien, esta herramienta ha sido eficaz para la propia autoridad de tal suerte que a través de sus facultades, y no de comprobación, sino a través de sus facultades de gestión, la propia autoridad ha accionado medidas de regulación hacia los contribuyentes. 2023. Y estamos acostumbrados básicamente a que deba de salir una miscelánea, se deba de publicar en el Diario Oficial de la Federación para considerar que hay una reforma fiscal. Y la realidad, incluso como se analizó el día de ayer en el curso que dimos de reformas fiscales 2023, no es necesario precisamente que haya un ordenamiento a través de un decreto que se publique junto con la ley de ingresos, junto con la ley de egresos, relacionado a un movimiento de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, entre otros impuestos, para que se dé una reforma fiscal. Ayer hicimos un análisis de una serie de puntos donde se advirtió que realmente hay una serie de reformas que van a impactar directamente en el año 2023. Y una de ellas es precisamente que la propia autoridad va a ejercitar medidas de recaudación más agresivas. Si en el año 2022 nos encontramos ante esta situación de cartas de invitación por parte de la autoridad, incluso ya se tiene el cierre para el año 2022, la propia autoridad emitió una serie de revisiones de carácter electrónico. Se le ha facilitado y a través de un mecanismo de legalidad, porque está contemplado directamente en el Código Fiscal de la Federación, que la propia autoridad pueda hacer ya revisiones de carácter electrónico, es decir, ya no necesita ir a tu domicilio, ya no necesita notificarse, la información ya no la necesita, la contabilidad relativamente ya no la necesita. Y hay un tema importante de la contabilidad. Este tema de la contabilidad es punto fundamental para la propia autoridad para poder hacer su revisión de carácter fiscal. Y hemos perdido de vista que la contabilidad se tiene que presentar de forma mensual a la propia autoridad, la cual la mayoría de los contribuyentes no lo viene realizando de la forma que establece la propia disposición.
muchos nos quedamos con la idea de que al fin del día no se está obligado a presentar la contabilidad de manera electrónica. En aquel entonces, año 2014, recuerdo perfectamente cuando nace esta regulación, esta normatividad a la contabilidad electrónica. Y bueno, se gestaron una serie de amparos relacionados a este tema. Pues bueno, recordemos que la Suprema Corte ya declaró de forma constitucional que sí es obligatorio el presentar la contabilidad de forma electrónica, por lo cual, pues esa información ya obra o debería ya de obrar en el expediente de la propia autoridad a efectos de hacer su revisión y derivado de ello ya poder hacer incluso las notificaciones de carácter electrónico, una revisión, una notificación que te están haciendo de manera electrónica en tu buzón tributario que la mayoría no consultamos y realmente nos damos cuenta que tenemos una revisión por parte de la autoridad y o que tenemos una notificación por parte de la autoridad hasta que vemos las consecuencias. Y hoy por hoy te lo comento porque incluso tenemos aquí en Sodesa clientes donde la propia autoridad les ha hecho un tema de aseguramiento de cuentas bancarias, ha hecho una suspensión de los certificados, una serie de acciones que está aplicando la propia autoridad y que está facultada para realizarlo y el contribuyente se da cuenta hasta el momento en el cual quiere realizar una factura y no lo puede hacer porque tiene suspendidos los sellos. Y o, en dado caso, en el momento en el cual pretende hacer una disposición de sus recursos bancarios, tampoco lo puede hacer porque hay un aseguramiento de la propia cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta información que se le va suministrando a la propia autoridad, porque al fin del día esa herramienta es fuente para efectos de que la propia autoridad pueda realizar sus facultades de fiscalización. Es por ello que incluso el próximo jueves vamos a dar este curso de contabilidad electrónica. Vamos a analizar cómo se hace o cómo se debe de presentar la información. Vamos a analizar las cuentas fiscales que la propia autoridad va revisando y que derivado de ello puede determinar un crédito fiscal. Vamos a revisar la forma, incluso ya el tema de la prueba digital, porque bueno, al fin del día ya la mayoría de la información que obra en nuestro poder y también que se le suministra a la propia autoridad ya es de carácter electrónico. Una vez que estamos viendo el tema del cierre anual, pues va vislumbrado básicamente al tema de la declaración anual. Y este tema del cierre fiscal 2022, pues en especial trae temas importantes que debemos de considerar, debemos de tener presentes relacionados con el CFDI para nuestro propio, para la propia determinación del impuesto sobre la renta. Recordemos que entonces las personas morales pagan sobre un tema que se llama resultado fiscal y sobre ello tenemos ingresos menos deducciones. Asimismo, hay que recordar que hay una bifurcación de un tema tributario, ya que tenemos personas morales que pagan impuesto bajo el sistema de devengado y también tenemos personas morales que pagan el impuesto bajo el régimen de flujo de efectivo. Haremos los comentarios en un momento más de cómo impacta este tema del CFDI, cómo impacta la forma en la que vamos alimentando, vamos preparando, vamos realizando el CFDI que se convierte en información para la propia autoridad y derivado de ello, entonces esa información que obra en la autoridad o la autoridad lo compara contra lo que estamos preparando y en forma automática puede determinar discrepancias fiscales. Una de las modificaciones que se presenta para el año 2022 impacta hacia el año 2023 es que básicamente el punto es que, pues bueno, dentro de las herramientas que se manejan directamente o que maneja directamente la autoridad, te obliga a que deba de ser a través de esos mecanismos,
a través de ese conducto única y exclusivamente para que puedas presentar tu declaración de forma anual. Incluso hemos dado este curso de pagos provisionales donde la propia autoridad ya está haciendo o está utilizando esta herramienta, esta práctica de empezar a cerrar ciertos renglones de las propias declaraciones en las cuales no te permite accesar información. Incluso esto lo comparamos con un tema de devolución de impuestos. Si la propia autoridad te hace una o niega una devolución de impuestos, luego entonces el tema es que de inmediato cierra el portal del SAT relacionado a la devolución de impuestos. Eso no te lo dice la norma subjetiva. La ley del Código Fiscal de la Federación no limita el tema de las devoluciones de impuestos. Quien sí lo hace es la propia autoridad, porque en el momento en el cual tú quieres volver a ingresar la devolución, ya no lo vas a poder hacer porque la propia autoridad selló ese mecanismo. Hay que tener cuidado con el tema de los pagos provisionales porque así lo está haciendo, y en especial en el rubro del impuesto al valor agregado, y también para efectos y lo que se puede o lo que el de la voz vislumbra para el año 2023 relacionado a la declaración anual del 2022 es que vamos a tener esta información, esta herramienta que va manejando la autoridad, y podemos tener esos inconvenientes que en dado caso queremos hacer o presentar una declaración complementaria, y derivado de ello podemos tener un tema de que no podamos accesar a ciertos renglones de la propia declaración, puesto que ya quedaron sellados por la propia autoridad. Y esto, bueno, es una facultad que se le establece de acuerdo al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Y viene con una contraposición de las propias normas, porque en dado caso, el propio Código Fiscal de la Federación te permite presentar declaraciones complementarias para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos del impuesto al valor agregado. No se establece un tema delimitante para que puedas hacer una corrección relacionada a la información que quieres presentar en una declaración complementaria. Sin embargo, la propia autoridad te acota ese derecho directamente al momento en el cual tú quieres ingresar a la página del SAT y derivado de ello ingresar a tu declaración, ya sea provisional, ya sea anual, y no te permita poder modificar los renglones que deseas realizar por efectos de mecánica operativa o por efectos del sistema de la propia autoridad. Hay que recordar que una de las modificaciones y que trae el 4.0 o dentro de estas modificaciones que se presentan es que hay que ver el objeto social que estamos poniendo o que se está presentando en el propio CFDI, porque de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, le facultan a la propia autoridad para poder hacer una reclasificación de actividad, y esto lo va a hacer básicamente con la información que obra en poder o en su poder, y derivado de ello, bajo los conceptos, bajo los elementos, bajo el desarrollo de la información que le estamos suministrando en el CFDI de ingresos a la propia autoridad, ella va a establecer, y me refiero a la autoridad, si el objeto de los CFDI que estamos emitiendo por la prestación de servicios o la venta de productos corresponde con el objeto social que tenemos registrado ante la propia autoridad. Incluso es importante que verifiquemos el objeto social que tenemos registrado ante la propia autoridad fiscal, ya que muchas veces o incluso la autoridad va cambiando el objeto social con la información que le vamos suministrando y no nos damos cuenta. Y derivado de ello podemos tener incluso un tema primero de obligaciones fiscales.
ya que incluso nos puede la propia autoridad dar de alta de acuerdo a las obligaciones que ella considera que son correspondientes. Nosotros como contribuyentes, como gobernados, como administrados, no nos damos cuenta de los cambios que hizo la propia autoridad y nos vamos a enterar hasta que tenemos un requerimiento por parte de la misma, por lo cual es importante ir verificando la parte del objeto social junto con la parte de la actividad del giro de las operaciones que vamos realizando día con día, que correspondan y que queden conciliadas, ya que como se puede advertir en este momento, esa facultad se le otorga a la propia autoridad y en específico para el año 2023. Y claro, su repercusión estará directamente para el tema del año, para el año del 2023, con la información que ya se le ha suministrado, que se le ha alimentado desde enero del 2022 hasta la fecha, y vamos a matizarlo con el tema de la declaración anual. Ahora, hasta el año 2021 teníamos el tema de que no había una restricción para el tema de la cancelación de CFDI. Y este es un punto importante, ya que teníamos esa facultad para efectos de calcular CFDI de años anteriores. No había una limitante establecida directamente en la propia disposición que te limitara a un periodo para poder hacer la cancelación de CFDI. Bueno, a partir del año 2022, aplicable para el año 2023, pues se modifica el artículo 29A y te establece de primera instancia que en dado caso que un contribuyente vaya a realizar una cancelación, ya sea porque se cancelaron operaciones, por devoluciones, descuentos o bonificaciones, la deberá de realizar a más tardar en la fecha en la cual se emitió o en el ejercicio en la cual se emitió ese comprobante. Quiere decir que los comprobantes del año 2022, para efectos de que surta efectos jurídicos y fiscales, su cancelación tendrá que ser a más tardar el día 31 de diciembre del año en curso. Ahora bien, de acuerdo a la resolución miscelánea, te indica y establece una ampliación de periodo que lo podrás hacer a más tardar en la fecha en la cual el contribuyente quede obligado a presentar su declaración anual. Lo cual quiere decir que entonces las personas morales van a poder hacer la cancelación de su CFDI del año 2022 hasta el mes de marzo del año 2023. Y esto trae un impacto directamente en el cierre fiscal del año 2022. Es por ello importante que podamos empezar a analizar la información que tenemos en nuestra contabilidad, en nuestro departamento de facturación, ya que en la mayoría de las ocasiones no hay una conciliación entre los departamentos correspondientes. Entonces, el departamento de facturación hace su función facturar. En cierta medida, esa información recae al departamento de contabilidad. El tema es que cuando cancela el departamento de facturación, en ocasiones no le notifica al departamento de contabilidad y la información que se le presenta a la propia autoridad, entonces viene relacionado con una información diferente a la que tenemos registrado en nuestra información contable. Esta limitante no la teníamos. Esta limitante es aplicable para el ejercicio 2022. Y derivado de ello, la sanción, más allá de ello, de carácter económico, es que si en cierta medida realizaste una factura, emitiste una factura
y pretendes hacer la cancelación con posterioridad al mes de marzo, entonces no podrás y no surtirá efecto esa cancelación y te quedarás con el ingreso correspondiente en el ejercicio 2022. Por ello es importante tener el debido cuidado y en este momento hacer la recolección de la información para poder tener nuestro cierre fiscal del año 2022 de forma clara y de forma precisa. Ahora, recordemos que incluso para efectos de que tengas derecho a cancelar un comprobante, sí y solo sí, debes de tener la justificación y el soporte por el motivo por el cual estás haciendo la cancelación del CFDI, ya que si no tenemos esa justificación y no podemos soportar la cancelación del propio comprobante, entonces no tendrá un efecto jurídico. Y más allá de ello, las sanciones que se puedan presentar por esta omisión de información que se le debe de suministrar a la propia autoridad para que pueda prosperar la cancelación a través de la justificación correspondiente. Asimismo, hemos tenido una serie de situaciones y esto va a impactar directamente para aquellas personas morales que tengan que realizar su cierre fiscal a través del tema de flujo de efectivo. La autoridad se ha dado a la tarea de emitir una serie de invitaciones, en especial relacionado con el impuesto al valor agregado, tomando como ejercicio 2019, 2021 y 22, en el cual esta invitación te establece, palabras más, palabras menos, que la autoridad ha detectado que hay incongruencia entre las facturas que ha emitido y cobrado el contribuyente contra los impuestos declarados. ¿Y de dónde toma el criterio la autoridad que ya se cobró el comprobante correspondiente? Pues bueno, recordemos que de acuerdo a la resolución miscelánea en la regla 2.7.1.39, se establece y se indica que cuando realices una operación y te la paguen en una sola exhibición, entonces en el método de pago le vas a poner el método PUE, pago en una sola exhibición. Vamos a pensar que hacemos una factura el día 1 de noviembre y le ponemos PUE, porque así nos lo está solicitando nuestro cliente, con el compromiso de que esa factura la va a pagar en el transcurso del mes. Y sí, efectivamente, la paga en el transcurso del mes. Entonces, si quedó materializada la operación, hasta ahí termina nuestro tema fiscal en cuanto al tema de la factura electrónica. Incluso no debe de venir aparejado un tema de comprobante de pago, porque también es un punto que hemos olvidado. Todo esto lo vamos a recordar precisamente en 15 días que veamos nuestro curso CFDI 4.0. Haremos un recordatorio de toda la información que debe de llevar nuestro CFDI, puesto que la entrada en vigor es a partir del 1 de enero del año 2023. Aclaro, lo único que tiene prórroga es el CFDI de nómina. Y bueno, eso lo analizaremos en nuestro curso de ABC, Sueldos y Salarios 2022. Regresando a nuestro tema. El primer punto es que hay una regulación
Y en el momento en el cual el CFDI trae como método de pago, pues la autoridad interpreta que fue cobrado en ese mes. Claro, porque existe la regla 2.7.1.39, la cual le da ese origen, le da esa base a la autoridad para llegar a esa interpretación. Te sigue estableciendo esta regla que en dado caso que en el mes de noviembre que se emitió la factura con el método PUE, el cliente no te haya pagado, entonces procederás a hacer la cancelación de la propia factura. Y la propia regla te indica que entonces le tendrás que cambiar de método de pago y se le tendrá que poner PPD y en la forma de pago 99. Ya que con los complementos de pago ahí se especificará el tema de la forma de pago, si fue en efectivo, si fue en cheque, si fue en transferencia. Ahora, déjame comentarte que aquí en Sodesa Consultores, al momento de que hemos realizado devoluciones, la autoridad nos ha solicitado, incluso advierte dentro de la requisición de información que nos solicita, que no obra en su poder los CFDI de comprobante de pago realizados por las operaciones correspondientes, por lo cual no tenemos derecho a la devolución del impuesto correspondiente. Fíjate nada más hasta dónde está llegando ya este extremo. Y esta repercusión la podemos tener incluso para los temas de personas morales a través del flujo de efectivo. En especial el reciclo. Recordemos que el próximo sábado, de forma presencial, vamos a tener nuestro curso de cierre fiscal personas morales año 2022. Será de forma presencial. Tendremos también en específico cierre fiscal para efectos de reciclo, ya que las reglas cambian totalmente entre un régimen de persona moral a través del sistema de vengado y un tema de persona moral a través del sistema de flujo de efectivo. Bajo esa característica, entraremos al análisis de los dos regímenes en su debido momento. Claro está que bajo esta regla y bajo esta interpretación, cuando la autoridad hace un análisis de los FDI y tiene el método PUE y no se hizo la cancelación, de inmediato interpreta que quedó cobrado el comprobante correspondiente y hay una causación del impuesto al valor agregado. Para efectos de las personas morales que trabajan a través del sistema de flujo de efectivo, entonces también la autoridad interpreta que hay una causación incluso del impuesto sobre la renta correspondiente. Y todo esto lo va suministrando en nuestros pagos provisionales. Recuerden que ya incluso los pagos provisionales, y esto lo vivimos en el año 2022, cierta información ya viene suministrada por parte de la autoridad, la cual nosotros no podemos modificar, y en dado caso que requeramos hacer una modificación, entonces tendremos que hacer las cancelaciones al CFDI correspondiente para efectos de poder armonizar, para efectos de poder conciliar la información que tenemos directamente en nuestra contabilidad contra lo que tiene obra en el expediente de la propia autoridad. Hay que tener cuidado con esta regla 2.7.1.39, puesto que entonces nos puede llegar esa invitación. Jurídicamente le podemos dar un entorno de, bueno, como es una invitación, no va a tener un efecto jurídico para efectos de una liquidación o de un crédito fiscal. El día de ayer hicimos el análisis dentro del tema de reformas fiscales
Pues bueno, una interpretación de las facultades de gestión, una interpretación de las facultades de comprobación, y déjame comentarte que este tema de las invitaciones, este tema de revisiones profundas, llega a tener un impacto jurídico. E incluso dentro de la toma de decisiones de la propia autoridad, aquellos contribuyentes que no presentan o que no hacen aclaración a este tipo de requerimientos, de inmediato les turnan una revisión. Y puede ser visita domiciliaria y o revisión electrónica. Y déjame comentarte que el tema de la revisión electrónica está prosperando para la propia autoridad. Incluso me voy a permitir, antes de que hagamos el cierre, presentarles rápidamente un tema de revisión electrónica, de cómo lo viene presentando la propia autoridad, para efectos de que podamos prevenir este tipo de situaciones, tener conciliada toda nuestra información, ya que, insisto, la mayoría de la información ya obra en poder de la propia autoridad. Consideramos como contribuyentes que la autoridad no tiene esa capacidad. Y déjame comentarte que creo que una de las secretarías que le ha invertido más a su sistema electrónico es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, tienen un sistema impresionante. Y su sistema de fiscalización ha revolucionado del 2014, si me lo permiten, hasta el año 2022 de forma inimaginable. Entonces, hay que tener cuidado con toda esta información. Pero más allá de ello, esto no nos debe de preocupar si es que tenemos bien controlada nuestra información. Ahora, incluso dentro de este tema de operaciones, y es una obligación que tenemos que realizar, todo esto lo analizaremos a detalle de este sábado en 8, en un caso práctico que llevaremos de cierre fiscal año 2022, donde incluso hay una modificación para el año 2022, donde te dice la autoridad que si detecta que has realizado operaciones con empresas que han emitido CFDI de manera o con el carácter de inexistentes, o esa figura de simulación, adicionalmente al efecto de considerarlo como no deducible y no acreditable, existirá una sanción que podrá ir del 50 al 75% del monto del importe del comprobante correspondiente. Ahora, entonces, al momento de hacer nuestro cierre fiscal, de inmediato tenemos que ingresar a través de estas herramientas que ya existen en el mercado para que hagamos un análisis de todos los CFDI que hemos recibido y derivado de ello podamos verificar si esa información de los CFDI que tenemos como recibidos, emitidos por nuestros proveedores, están dentro del listado de operaciones inexistentes que va emitiendo la propia autoridad en forma periódica. Ya que si están en ese listado, luego entonces tendremos que aclarar esa situación, ya que en caso contrario podemos tener la consecuencia de
la no deducibilidad y más allá el impacto en el tema de la sanción. Si la operación que realizamos con nuestro proveedor, una compra o adquisición de mercancía, vamos a pensar que vale 1 millón de pesos, aparece en la lista que emite la propia autoridad. Derivado de ello, entonces, tenemos ya 1 millón de pesos como no deducible. Claro, bajo el principio de presunción de legalidad que maneja el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, donde dice que todo acto realizado por la autoridad se presume legal vía de mientras no se demuestre lo contrario. Constitucionalmente tenemos nuestro derecho de audiencia para poder defender nuestro criterio y en ese momento le podemos aclarar a la autoridad, si bien es cierto que tú lo estás considerando, que tú estás presumiendo que esa operación es inexistente, autoridad, te aclaro lo siguiente, y con todos los elementos que van a comprobar nuestro dicho, le vamos a aclarar a la autoridad este tema. Todo esto lo veremos en forma detallada en esta parte o en este curso que llevaremos de la forma en la cual debemos de atender una visita de carácter electrónico, la forma en la cual debemos de atender estas invitaciones de carácter profundo. Porque si hemos advertido que la autoridad ha hecho ha utilizado esta herramienta de forma masiva. Y bueno, aquí lo que buscamos precisamente es prevenir todas esas acciones que va realizando la autoridad, puesto que, bueno, ya hemos hecho incluso una revisión de estas revisiones de carácter electrónico y sí, hoy por hoy, pues, deja que desear la forma en la cual hace la revisión la propia autoridad. Pero más allá de ello, el punto es que te dejan un acto de molestia. ¿Y cuál es ese acto de molestia? Que a través de esa resolución hay una determinante y la tienes que defender a través de una revocación, una nulidad, para que deje sin efectos la acción realizada por la propia autoridad. Vamos a empezar a dar cierre a la plática del día de hoy con 2 comentarios. Bajo esta temática de el tema económico para el año 2023, insisto, ayer hicimos un análisis de la política económica, la política monetaria, la política fiscal, y se presentó toda esta expectativa para el año 2023. Y realmente el punto es que no va a haber dinero que alcance para cubrir las necesidades que se están buscando en el año 2023. Y recordemos que una fuente fundamental de los ingresos para el gobierno son los impuestos. Lo cual nos lleva a que va a haber una dinámica en el tema de recaudación fiscal. Y dentro de estos hay que advertir esta facultad que se le otorga a la propia autoridad de hacer un aseguramiento de cuentas bancarias en el momento en el cual la autoridad advierte que estamos realizando una serie de operaciones y no estamos registrados en el padrón de la propia autoridad. Es decir, no contamos con un registro federal de contribuyentes. Y o, en dado caso, no hemos presentado nuestra declaración anual. Y el no presentar la declaración anual, entonces nos lleva al tema de que tenemos problemas en los pagos provisionales, tenemos problemas en el tema de la emisión de los FDIs. Y no vamos a poder hacer las correcciones en tiempo y forma si no las empezamos a realizar a partir de este momento. Por la experiencia que ha pasado el de la voz es que, bueno, al fin del día, ya cuando llegamos al tema de la declaración anual, básicamente a principios del mes de marzo, advertimos que nuestros clientes tienen en la parte de la declaración anual
información en forma imprecisa. Y precisamente cuando empezamos a analizar es porque no han presentado algunos pagos provisionales, no han presentado retenciones de salarios, entre otra información. Y cuando empezamos a hacer ya una revisión básicamente de la contabilidad, pues tenemos el tema de las facturas electrónicas. Entonces, ese es el impacto que se presenta para efectos de poder realizar este tipo de operaciones. E incluso acuérdate que dentro de las modificaciones que se presentan para el año 2022, se le faculta a la propia autoridad a través del artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, que a través del propio buzón tributario te pueden emitir una resolución de embargo de bienes por buzón tributario. Ya acabamos de analizar una de las causales por las cuales, si el contribuyente actualiza esa hipótesis, podría estar sujeto a este aseguramiento por parte de la propia autoridad. Y ya no es necesario que la autoridad te lo notifique de forma personal, ya que se vincula esta modificación en el año, para el año 2022, en el cual se le establece, en el cual se le otorga esta herramienta a la autoridad para efectos de poder hacer estos embargos, pero ya lo están haciendo a través de la figura del buzón tributario. Y nos vamos a dar cuenta de estos aseguramientos en el momento en el cual querramos hacer una disposición de recursos y no lo podamos hacer. Nos acercaremos a nuestro ejecutivo, el ejecutivo nos indicará que nuestras cuentas están aseguradas. Paso siguiente, le preguntarás, bueno, ¿cuál es el motivo? El ejecutivo no te indicará el motivo, por lo cual tendríamos que ir de forma inmediata al amparo a efectos de que la propia institución bancaria nos establezca cuál fue la institución que hizo este embargo y proceder a la propia resolución. Hoy por hoy, ¿quiénes están haciendo embargos de cuentas bancarias? El SAT, el Infonavit y los propios bancos. ¿Cómo que los propios bancos? Bajo esta temática de falta de liquidez, algunas personas morales traían créditos bancarios, de los cuales han entrado en un tema de mora. Pues el propio banco solicita que haya un embargo de las cuentas bancarias. Aclaro, esta facultad no la tiene el propio banco. Sin embargo, el aseguramiento existe. Por lo cual, de inmediato hay que proceder al amparo para efectos de que desaseguren esas cuentas y poder tener la disposición correspondiente. Bueno, básicamente estos puntos y en especial y en forma particular este tema del CFDI, de cómo viene impactando en el tema de los pagos provisionales, cómo va a impactar en el tema de la declaración anual, es un punto que queríamos transmitir con ustedes, ya que estamos básicamente a un mes de cerrar el año 2022 para efectos de empezar a hacer el cierre fiscal. Es un tema de un pronunciamiento para comentarles que hay mucha información que debemos de trabajar para efectos del cierre fiscal 2022, un tema de análisis de las operaciones realizadas con los CFDI emitidos, recibidos, a través ya también de estar buscando si son existentes, si no son existentes. Bueno, todo lo que hemos analizado, los métodos de pago, en dado caso tendremos que hacer un análisis de los CFDI de nómina para efectos de ver si cumplimos con los requisitos para que puedan ser deducibles, una serie de información que tenemos que trabajar y que si lo pretendemos hacer días antes
de presentar la declaración anual, no nos dará el tiempo correspondiente. Ahora, si terminas la información días antes de presentar la declaración anual, por experiencia del de la voz, la autoridad no va a actualizar tu información en forma inmediata, lo cual te va a llevar a una presentación fuera de tiempo. Teniendo la herramienta, la autoridad, a través del Código Fiscal, el contribuyente podrá quedar vulnerable a un tema de aseguramiento de cuentas bancarias. Pues bueno, siendo las 11:53 horas Ciudad de México, damos por terminada esta plática del impacto del CFDI en el cierre fiscal año 2022. Antes de hacer el cierre, pues quiero comentarles que tenemos el próximo jueves nuestro curso de contabilidad electrónica año 2022. El próximo sábado, de forma presencial, tenemos nuestro curso de cierre fiscal. Y pendientes para el mes de diciembre, pues tendremos nuestro curso de ABC, sueldos y salarios, tendremos nuestro curso de cómo atender una resolución de forma electrónica, tendremos el curso de cierre fiscal para efectos del reciclo personas morales, una serie de información que tenemos para ustedes. Ahora, también este material debe de obrar en su poder. En dado caso que no lo hayan recibido, por favor, comuníquese con la ejecutiva que les atendió para que de inmediato les haga traslado del mismo. Ahora, en dado caso que no lo tengan, pueden ingresar a nuestra página e incluso ahí pueden verificar pláticas que hemos dado con antelación relacionados a esta situación de carácter fiscal, legal y financiero. También les recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellas personas que deseen ingresar, por favor, háganlo con la ejecutiva para que los ingrese al mismo. Asimismo, si tienes un tema que cause o que te cause inquietud y que se pueda dar en un periodo de 1 hora, no lo puedes mandar. Lo sesionamos en el comité de SODESA a efectos de ver si puede dar para un tema de café fiscal y con todo gusto lo estaríamos exponiendo el próximo viernes. Recordemos que cada viernes venimos dando nuestro tema de café fiscal a efectos de poder contribuir con la comunidad, con la experiencia, con las vivencias que vamos pasando en SODESA en forma cotidiana. Pues bueno, voy a entrar aquí al chat para ver si hay alguna pregunta. Tenemos a Angélica. ¿En qué año se establece lo de la contabilidad electrónica? Yo tenía amparo. ¿Cuándo debía enviar? ¿A partir de qué año? Angélica, este es un tema que tenemos la mayoría, esos amparos, bueno, al fin del día siguen llegando las resoluciones donde le están dando la razón a la autoridad, y al momento de darle la razón a la autoridad, no te me vayas a espantar, pero la obligación de presentar la contabilidad electrónica nació en el año 2014. Ahora, si no te ha llegado tu resolución, es importante que te acerques a tu abogado para que vaya a revisar ante el tribunal para que pueda ver en qué estatus se encuentra ese amparo. Insisto, es de mencionarse que todos estos amparos le están dando la razón a la propia autoridad y entonces ya tenemos un tema de desfase en el punto de la contabilidad electrónica. Entraremos a detalle, Angélica, al análisis del amparo el próximo jueves en nuestro curso Contabilidad Electrónica año 2022. José Luis, buen día. ¿Qué me recomiendas? Un restaurante tiene asegurado a 2 personas a partir
del 19 de octubre del 2021, pero no ha timbrado su nómina 2021 y 2022. Ya lo dejo así o lo timbro fuera de plazo, son los salarios mínimos. José Luis, no hay opción, tienes que timbrar. No es un tema de elección. Ahora, 2022 no te preocupes porque lo vas a poder hacer hasta el mes de octubre, hasta el mes de marzo del año 2023. Y aquí no impera un tema si es un salario mínimo o no es un salario mínimo. Es una obligación y el tema es, y también lo importante, José Luis, quiero entender que no has presentado tu declaración anual del año 2021, porque a través de tu declaración anual y a través de los CFDI es como se alimenta el tema, el rubro de las deducciones, es un tema que ya viene alimentado en la declaración anual y, bueno, la autoridad lo toma a través de los timbres. Te invito, José Luis, a que nos puedas acompañar a nuestro curso de cierre fiscal año 2022, donde haremos todo este análisis y el impacto que tiene el no hacer el timbrado correcto y en momento oportuno de los CFDI. Francisco, ¿enteraste retención de ISR? Bueno, adicionalmente, Francisco, digo, ahí es un comentario atinado y adecuado. Nada más hay que tomar en cuenta que una obligación no te exime de la otra. Incluso si nos vamos a un análisis exhaustivo del artículo 29 y podemos hacer una controversia en el tema de las deducciones de la ley del impuesto sobre la renta, te dice el artículo 29 que para que una operación tenga eficacia jurídica, los comprobantes fiscales deben de cumplir con los requisitos del artículo 29 y 29A. Y uno de los requisitos es hacer el timbre del CFDI correspondiente. No quisiera entrar ahorita a un CFDI de nómina, es un CFDI. Recordemos, y esto lo vamos a ver en forma detallada en nuestro análisis de CFDI 4.0, donde tenemos 5 CFDI en especial y dentro de ellos es uno de nóminas. Y entonces tenemos o podemos llegar a un tema a través del criterio de la autoridad de no deducibilidad. Es cuestionable y tiene elementos de defensa, lo tiene. Sin embargo, hay que tener un especial cuidado, ya que la forma en la cual vienen resolviendo los tribunales, ojo, es delicado. G. Domínguez, gracias por el material, a tus órdenes. J. Burgos, ¿se puede bajar el video? No estoy seguro, esto lo tienes que checar con Lady J. Burgos, pero no te preocupes, si no, ahí en la página de Sodesa lo puedes reproducir todas las veces que quieras. Angélica, en el X, José Luis, no enteré retenciones de ISR, ya que es salario mínimo. J. Burgos, buen día. ¿Se les han presentado algunas multas por no presentar la contabilidad electrónica? Angélica, en el caso de los pagos provisionales, no deja cambiar la deducción en la PTU. Y sí pagué en junio unas utilidades. Bueno, este es un tema, Angélica, que, bueno, al fin del día, lo habíamos comentado, hay partes en la propia declaración que no te permite hacer las modificaciones. Sí, es un acto que vulnera los derechos del gobernado, del contribuyente. Por lo cual, lo que hemos hecho, se ha solicitado la aclaración a la propia autoridad y en dado caso que no te resuelvan, pues hay que buscar la forma a través
de poder conciliar esa información. Y sí, mira, no, hasta el momento no he tenido yo un conocimiento, J. Burgos, de un tema de multas por el punto de la contabilidad electrónica. Sin embargo, existe la obligación y más allá de la multa, podemos tener un tema de sanciones en cuanto a deducciones, en cuanto a acreditamiento. Digo, se puede presentar una ecuación muy complicada y hay que tener cuidado porque entonces, al momento de que la autoridad no tiene forma de obtener recursos para el año 2023, la única vía va a ser a través de los propios contribuyentes, de los propios gobernados. Pablo del Castillo, buen día. En el caso de que al concluir el año 2022 tenga saldo de facturas anticipo y use la versión 3.3, ¿se podrá relacionar con la nueva versión? Bueno, aquí es importante porque entonces esa parte y lo importante, Pablo, que la propia autoridad tuvo que ir prorrogando el 3.3 para el 4.0, ya que de acuerdo a las encuestas que había realizado, aproximadamente un 20% había migrado al 4.0, lo cual quiere decir que el restante no lo había realizado. Sí te lo va a permitir, sí te lo va a permitir. El tema, Pablo, es que si puedes anticipar tus operaciones al 4.0, va a ser lo mejor que puedas realizar. Pues bueno, este tema de impacto del CFDI 4.0 hacia lo que corresponde al cierre fiscal 2022, pues es una información que queríamos compartir con ustedes. Al fin del día es lo que buscamos en el tema de la comunidad. Realmente agradezco que me hayan otorgado la confianza, me hayan compartido una hora de su tiempo, pues siendo las 12:05 horas Ciudad de México, damos por cerrado esta plática. Espero que tengan un extraordinario viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por todo.